Habría que preguntar si es su primer evento, puede ser una pregunta, si ya la había pasado antes, y Ujú. ver la evaluación del día, qué hizo, si desayunó, cómo estaba emocionalmente y todo, pensando en un síncope neurocardiogénico, que es Ujú. bueno, síncope, un desmayo con una pérdida de confusión de unos segundos y se reincorpora de vuelta a la lucidez, ¿no? Claro, perfecto. Así que, ¿qué es, digamos, en el interrogatorio, qué cosas les interesaría a ustedes? Lo que vos me Mm. decías, o sea, por ejemplo, si antes le había pasado, digamos, ¿no? Si le había pasado y en qué circunstancias, ¿no? Porque el síndrome vasovagal es como se repite, digamos, ante determinados estímulos, ¿no es cierto? O sea, aumenta el reflejo vagal y el tono vagal y, eh, y el paciente pierde, digamos, no alcanza a perder el conocimiento, es una pérdida relativa de conocimiento. O sea, el paciente en general recuerda el episodio, tiene cierto recuerdo y lo que llama la atención, digamos, es que la madre o la maestra o quien quiera refiere que se desmayó y el chico no está golpeado, no tiene golpes, no tiene raspaduras, no tiene nada, digamos. O sea que en realidad fue un golpe controlado, digamos. O sea, la persona sintió que se está por desmayar y se cae controladamente, ¿me entienden? Esa es la diferencia con una convulsión o con un síndrome de otro tipo, digamos, ¿no? Una pérdida brusca del conocimiento de otra causa, en la cual el paciente, qué sé yo, una arritmia, lo que estuvimos hablando el otro día, el paciente hace un episodio de taquicardia ventricular, por ejemplo, y se le apaga la luz y, y donde está se cae, se golpea, se fractura, se hace hematomas, etcétera, y el paciente no recuerda absolutamente nada del episodio, ¿no es cierto? Los adultos dicen eso, dicen, yo estaba haciendo tal cosa y de golpe se me apagó la luz y de golpe se me prendió la luz y yo estaba desparramado en el piso, ¿sí? Eso en general es el relato del paciente que sufre episodios de arritmias ventriculares, ¿no? Entonces, el vaso vagal tiene esa característica, digamos, ¿no? Bueno, Profe, acá están poniendo cosas en el chat. Sí, acá lo estoy leyendo, lo que dice Gabriel, dice, habría que ver la anamnesis si tuvo recuperación ad integrum, si está relacionada con estrés, nerviosismo, exactamente, tal cual. ¿Qué pueden decir ustedes de qué características tiene el paciente que sufre el síndrome vasovagal? En general, ¿no? Yo iba a decir, no sé si está bien, profe, de que por ahí él o alguien que lo observa también esté pálido, sudoroso, que por ahí lo podés pensar más por ese síncope, digamos. ¿Que Claro. tiene pródromo? Digamos, o sea, ¿Sería eso? sí, también. O sea, siente que algo raro le está pasando, digamos, ¿no? Ujú. En general, los chicos que sufren estos síndromes vasovagales, ellos presienten que algo de eso les va a pasar. Y es más, cuando aprenden a diferenciar el pródromo, se buscan de protegerse, digamos, se sientan, se agachan y buscan evitar el episodio, ¿no? Cuando aprenden a conocer el pródromo, casi siempre está precedido de un pródromo, ¿cierto? Entonces, casi siempre, digamos, desde el punto de vista de los antecedentes, digamos, del interrogatorio, esto, ¿no? ¿Qué característica tuvo el evento? Si tuvo precedido de algún pródromo, si recuerda el episodio, o sea, en general el paciente recuerda el episodio, dice, yo estaba parado en la escuela y sentí como estrellitas que se me empezaron a brillar y entonces se me aflojaron las piernas y medio que me caí y enseguida vinieron mis compañeros y llamaron a la maestra y vino la maestra y me llevó al patio.
O sea, ellos se acuerdan más o menos todo el episodio, digamos, ¿no? Diferente a un paciente que sufre una convulsión, por ejemplo. Ese paciente no recuerda absolutamente nada, ¿no? O el paciente que refiere un síncope de causa cardíaca, digamos, ese paciente no recuerda absolutamente nada, ¿no? Él dice, yo estaba jugando a la pelota y de golpe estaba tirado en el piso y no sé cuánto tiempo estuve, ni qué hice, y estaba hecho pis, por ejemplo. Esa es la característica, digamos, ¿no? ¿Qué otra cosa? Si tuvo episodios previos y si esos episodios fueron parecidos, digamos, eso también es re importante porque en general estos chicos, puede ser el primer episodio, ¿no? Pero en general estos chicos suelen tener episodios de presíncope, digamos, o sea, en los cuales ellos sienten, dice, yo vi las estrellitas, me sentí mareado, me quedé quieto, y se me pasó y después me volvió a pasar y qué sé yo, ¿no? Preguntar si la caída fue progresiva de repente, claro, eso es lo que yo les decía, ¿no es cierto? O sea, el paciente que sufre un síncope verdadero, digamos, de causa neurológica o cardíaca, no puede prever la caída, digamos, ¿no? Después, ¿qué otra característica del interrogatorio a ustedes les interesaría? Tal cual, tal cual, tal cual. Si está tomando algún medicamento, porque puede ser que algún medicamento le produzca episodios de hipotensión, ¿no es cierto? Obviamente si es un diabético, porque puede tener episodios de hipoglucemia, tal cual. ¿Qué otra Exposición cosa? a calor, mucho tiempo parado. Tal cual, tal cual. Eso, o si está relacionado con alguna posición en especial, o si está relacionado con alguna actividad en especial. O sea, por ejemplo, hay chicos que salen a andar en bicicleta y andando en bicicleta tienen los episodios de síncope vasovagal, digamos, ¿no? O hay chicos que van a hacer ejercicio, están haciendo algún ejercicio, o están corriendo. Y tienen el episodio, o hay chicos que están parados mucho tiempo y tienen el episodio. O sea, es como que es característico, digamos, siempre les pasa cuando están haciendo algo muy parecido, digamos, ¿me entienden? ¿Qué otra cosa Profe, pregunta? Sí. le hago una consulta. ¿Puede ser que al ver sangre algunas personas también tengan este síncope vasovagal? Porque teníamos una compañera que se desmayaba. Tal cual, tal cual. Ahora que Una compañera colega que se desmayaba cuando veía sangre. Sí, Carola no me deja mentir. O una compañera del colegio secundario. No, de la facu. De acá, Ojo, a mí no me pasó, pero yo no iba a decir nombres, pero yo lo vi. A mí no yo no fui, ojo. Bueno, que no sea cirujana. Pero sí, tal cual. O sea, puede ocurrir, digamos. Aguárdenme un instante. ¿Qué me mandaban, Elías? Hacete cargo. No sé, está todo grabado. No la quemé, Elías. No, y aparte, no soy yo, era una compañera de ustedes. No, dije Carito, no me deja mentir. No sé, Carola, no sé. Bueno, exactamente, o sea, cualquier episodio que desencadene un reflejo vasovagal, ¿no es cierto? Que estimule el sistema autónomo vagal, puede desencadenar el episodio. Y otra característica es que los niños tienen en general un fenotipo característico, digamos, ¿no es cierto? Son delgados, longilíneos, en general son más bien hipoactivos, digamos, ¿no? Pero tienen esa característica, que son generalmente delgados y longilíneos, ¿cierto? Bien. ¿Qué harían ustedes con esta nena, digamos, con esta familia, con esta nena? Ahí en la Con guardia. el electro. Un electrocardiograma. Sí. Claro, deberíamos descartar que no existe una alteración cardíaca, digamos. Además, le preguntaría antecedentes familiares a nivel de antecedentes cardíacos. Tal cual, También. tal cual.
Tal cual, o sea, También tranquilizar a los padres, si pensamos que es un reflejo vasovagal, tranquilizar a los padres y al paciente porque genera mucho miedo que se desmaye tal de cual. repente. Tal cual. O sea, para nosotros lo más probable es que sea un síncope vasovagal, pero como diagnósticos diferenciales tendríamos el síncope neurológico y el síncope cardíaco, ¿no es cierto? Eso sería como, a grosso modo, como uno lo armaría pensando en este paciente, ¿no es cierto? Entonces, tal cual. O sea, tal cual, tal cual. Uno debería hacer un laboratorio básico, como ustedes plantean, sobre todo un laboratorio relacionado con la glucemia, ¿no es cierto? Eso es re importante. Y sobre todo, y en nenes un poquito más grandes, esta nena tiene 8 años, pero un nene de 10 años o de 11 años, pensar en abuso de sustancias y en la posibilidad de que el paciente esté consumiendo algún tipo de sustancias que le pueda provocar algún trastorno hidroelectrolítico o metabólico, como la hipoglucemia, ¿no es cierto? Entonces piénsenlo, digamos, ¿no? Sobre todo eh, en los chicos ya entrando en la pubertad, digamos, ¿no? Eso habría que tenerlo presente también. Bien. En las mujeres la posibilidad de embarazo también podría ser. Entonces, También podría ser, depende si eso también, ¿no? O sea, habría que ver si ya tuvieron la menarca, el bla, 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 habría que tenerlo en cuenta, digamos, pero también uno lo debería tener en cuenta, ¿no? Si es una nena un poquito más grande, que ya tuvo la menarca o qué sé yo, uno lo podría tener en cuenta también la posibilidad de un embarazo, ¿no? Y sobre todo en determinados, cuando uno observa determinadas características, sobre todo en las nenas chicas, pequeñas, muy niñas, en las cuales hay que estar claramente pensando en el abuso y sobre todo en el abuso intrafamiliar, ¿no es cierto? En el abuso relacionado con alguien muy cercano a la familia, ¿no? Ya sea un familiar o alguien muy cercano a la familia, ¿no? Entonces, las nenas que son abusadas en esos contextos son nenas que es muy difícil que puedan entender que están siendo abusadas, digamos, ¿no? Generalmente esas nenas entienden que están siendo abusadas cuando son un poquito más grandes y cuando tienen acceso a un poco más de información, pero cuando son muy pequeñitas, entienden que es como una situación normal de la familia, ¿no? Entonces, a veces es muy difícil arribar a un diagnóstico, digamos, ¿no? Pero está bien es pensarlo, digamos, ¿no? Entonces le pediríamos un laboratorio básico, le pediríamos un electrocardiograma en este tipo de síncope, que es muy común en pediatría, ¿no es cierto? O sea, es re común. La mayoría de ustedes debe conocer a alguien o algún hermano, primo, amigo, qué sé yo, que le pasaba esto, digamos, jugando. Es muy, muy común. Y a veces hay niños que lo llevan hasta la edad adulta, ¿no? Eh, entonces, todo el laboratorio y el electrocardiograma van a ser normales, ¿no? Y entonces ahí viene todo lo que es lo que ustedes planteaban, ¿no? De tranquilizar a la familia, porque en general son situaciones muy angustiantes, digamos, donde la familia es bastante difícil de explicarle a la familia y bastante difícil de que la familia se vaya tranquila, digamos, ¿no? Entonces muchas veces hay que recurrir, digamos, a la consulta cardiológica, pero no porque el paciente amerite la consulta cardiológica, sino porque la familia eh, lo insistentemente lo reclama, ¿no es cierto? Y bueno, ¿y cómo podríamos confirmar el diagnóstico de síndrome vasovagal? Digamos, lo tenemos como principal sospecha, el electrocardiograma es normal, todo el laboratorio es normal, no tiene ningún antecedente neurológico para hacernos sospechar una convulsión, no tiene, digamos, un estado posictal. En general las convulsiones tienen un estado posictal, este no lo tiene, entonces estamos casi seguros de que tiene un síndrome vasovagal, ¿cierto?
¿Hay alguna manera de poder confirmarlo? Profe, ahí no se podía hacer una prueba de la mesa basculante. Exactamente, exactamente. Entonces, en ese caso uno a veces tiene que recurrir a ese método que consiste, que es el famoso, que por ahí lo van a encontrar ustedes en la bibliografía como el TIL test o, la mesa basculante, lo que dice Gabriel también, que es que se lo coloca al paciente sobre una camilla y bruscamente se le cambia de posición la camilla, ¿cierto? Y al cambiarle bruscamente la camilla de posición, el paciente presenta el síndrome, ¿no? Es una prueba muy sencilla, digamos, y muy típica, ¿no es cierto? Y se la hace con control, con monitoreo electrocardiográfico para descartar arritmia. Y si la prueba es positiva, confirma el diagnóstico, digamos, ¿no? No es necesario hacerla. ¿En qué casos uno la pediría? Y uno la pediría ante una duda, cuando uno tiene una duda fundada sobre si realmente es o no es un vasovagal, o cuando la familia lo pide, y a veces la familia se pone muy insistente y bueno, entonces lo mandamos al cardiólogo para que confirme el diagnóstico de síndrome vasovagal, ¿sí? ¿Algo que me quisieran preguntar o alguna duda que tengan sobre ese tema? Profe, tengo una duda. El Kemper hoy estábamos revisando porque justo estamos viendo cardio y no me, el Kemper lo hago cuando nace a las pocas horas, si mal no me acuerdo. No me descarta todas las cardiopatías congénitas. Entonces, puede ser que en los controles, el pediatra haga los controles ahí oculte o sea, la tiene más clara con el tema de los soplos, pero ¿puede haber alguna cardiopatía congénita que no sea muy sintomática o siempre van a tener síntomas más que nada a nivel semiológico como soplos? Por ejemplo, la coartación de la aorta, por ejemplo, si pasa desapercibida, genera una cianosis diferencial en un niño un poco más grande. Pero es raro que pase, ¿no? Una cardiopatía congénita hasta una edad de 8 años como esta niña. Es raro, pero puede pasar. Digamos, el test de Kemper es un screening que se hace en todo recién nacido, está establecido por ley, por lo tanto es obligación establecerlo en todo recién nacido antes del egreso hospitalario, ¿no es cierto? Después de las 36 horas de vida, y lo ideal es antes del egreso hospitalario, ¿sí? Pero tiene que ser después de las 36 horas de vida como condición. ¿Por qué? Porque antes de las 36 horas, ustedes saben que el ductus está abierto en el 100% de los recién nacidos al nacer, que se cierra en un 95% en el primer día de vida, y que después se cierra en un 3-4%, se cierra en el segundo día de vida, y el restante 1% se va cerrando en los sucesivos días hasta que se termina alrededor de la semana de vida. En el 100% de los pacientes, de los niños, está cerrado el ductus, digamos, ¿no? Entonces, si yo tengo el ductus abierto, voy a tener algo de mezcla de sangre no oxigenada con sangre oxigenada. Entonces es probable de que el paciente tenga una saturación que esté por debajo del 95%. Por ese motivo, el Kemper no se debe hacer antes de las 36 horas de vida, en el cual el 99% de los pacientes, de los niños sanos, ya tiene cerrado el ductus, ¿me entienden? El Kemper, ¿para qué te sirve? Te sirve para descartar, el Kemper te sirve para descartar cardiopatías congénitas severas, sobre todo las cianóticas, pero cardiopatías congénitas severas, ¿sí? Cuando yo digo que el Kemper es positivo, yo digo que el Kemper es positivo cuando el paciente satura menos de 95%, o cuando la diferencia entre el territorio pre- y postductal es mayor a 3 puntos, ¿sí? Por ejemplo, si en el territorio preductal el paciente satura 99 y en el territorio postductal el paciente satura 95, hay 4 puntos de diferencia. Por más que el paciente satura más de 95 en todos los territorios,
hay 4 puntos de diferencia entre el territorio pre y postductal. Eso es un Kemper positivo. O si el paciente satura menos de 95, ¿no es cierto? Cualquiera de los dos criterios me dicen que el Kemper es positivo. El Kemper positivo es un screening, como su nombre lo dice. O sea, ¿puede ser que un paciente sea normal y que tenga un Kemper alterado? Sí. ¿Puede ser que el paciente tenga un Kemper alterado por otra causa que no sea cardíaca, por ejemplo, hipertensión pulmonar? Sí, puede ser. O por una causa respiratoria, que tenga algo respiratorio y que por eso el paciente está desaturando relativamente, puede ser. Pero sí lo que se ha visto es que la mayoría de las cardiopatías congénitas severas cursan con saturaciones que están por alrededor de o por debajo de 95%. Entonces el Kemper me permite descartar la gran mayoría de cardiopatías congénitas. Ahora, ¿puedo yo tener un Kemper normal y tener un paciente con una cardiopatía severa? Sí, puedo. Y como todo método de screening, tiene un porcentaje de falsos negativos, digamos, ¿no? Lo que sí uno dice es que haciéndole en Kemper a los pacientes, la posibilidad de que se nos escape una cardiopatía congénita es muy remota. ¿Se nos puede pasar? Sí, se nos puede pasar, pero es muy remota, ¿sí? De hecho, nosotros hemos tenido algunos pacientes con cardiopatías congénitas complejas que pasaron el Kemper y se fueron a la casa. No es lo habitual, pero puede ocurrir. Gracias, profe. Acuérdense ustedes que es un screening, ¿no? Y que es obligatorio por ley. Más o menos me entendieron lo del Kemper. Bien. Sí, profe, se entendió re bien. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿alguna otra cosa con el síndrome vasovagal? ¿Alguna duda o algo? Si no, pasamos al otro caso. Doc, ¿las pruebas de fuerza las hacéis? ¿La ergometría, el Holter? Digamos, si vos O si haces... tenés una gran sospecha del vasovagal, directamente No, tenés una se gran... diagnostica con la clínica. Se diagnostica con la clínica y ante la duda bien fundada le podés hacer la prueba del TIL test o la prueba de la mesa basculante, ¿viste? Y si a pesar de eso te sigue quedando la duda, bueno, ahí uno puede ir avanzando. A veces nos pasa, pacientes que le hacemos, ingresan y parece que es un vasovagal, le hacemos todo el laboratorio, nos da todo normal, lo mandamos a la prueba de la báscula nos da negativo, nos da negativa, y entonces ahí empezamos en la duda, bueno, ¿qué será? ¿No será? ¿No me estaré comiendo algo? Entonces ahí generalmente lo llevamos a la prueba de esfuerzo y al ecocardiograma, ¿viste? Y a veces al Holter también. Pero siempre cuando nos quede la duda fundada de si realmente eso no es. Y a veces le hacemos todo, es todo negativo, y ya nos quedamos tranquilos, digamos, y a veces le repetimos la prueba basculante y nos da positivo, ¿vieron? Y antes nos había dado negativa. Entonces, bueno, ahí a veces hay que, digamos, uno puede ir avanzando en los diagnósticos, incluso a veces los mandamos al paciente a la consulta neurológica, se les puede llegar a hacer un electroencefalograma, cuando seguimos teniendo la duda, y muchas veces vieron que en la medicina pasa eso, digamos que el cuadro típico muchas veces no es, entonces nos queda la duda y tenemos la duda, y si uno tiene la duda, bueno, a veces hay que avanzar, digamos, ¿no? Pero en sí, esto es un diagnóstico clínico, básicamente, ¿no? Gracias. Bueno, el segundo caso es un nene de 10 años que la mamá lo trae porque los notas desde hace unos días que no juega, porque se agita, no quiere comer, transpira mucho por las noches y ha referido que le duele el pecho. Y como antecedente, la mamá dice que estuvo resfriado hace un mes, pero que por lo demás siempre fue un nene sano. ¿Qué les parece? Lo interno. Seguro. Yo también coincido con vos, yo lo internaría, digamos, ¿no? Pero bueno, viene al consultorio la mamá y dice, bueno, yo lo traigo, Juancito, porque hace unos días que yo lo noto que no juega, porque él dice que se agita, está quietito en la casa, no quiere comer, empezó a adelgazar, a la noche lo
lo voy a tapar o qué sé yo, y lo noto que está todo transpirado. Y algunas veces que ha querido jugar me dice que le duele el pecho. Entonces, bueno, estoy medio preocupada y entonces por eso lo traigo. Yo le ¿Qué haces en preguntaría el... a la madre, Le hago un electro, le profe. preguntaría a la madre si notó que las extremidades se le ponen azules o que la zona peribucal se pone azul, para ver si estamos hablando de una cardiopatía cianótica o no cianótica en primera instancia. Eso También sería. si tiene edemas, Ujú, o sea, si lo vio sí, más hinchado, si se le marca la media o no, ujú. o A la mí, carita. a mí me dice que le duele el pecho y yo le hago un electro enseguida. Sí, tal cual. Pero bueno, Preguntarle por el tema del dolor también, qué características tiene, si está fijo en el pecho, si se irradia a algún otro lado, si es un dolor de tipo punzante o no. claro, claro, tal cual, tal cual. Eh, agitado. Claro. Sí, 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 Puede ser la mamá dice que sí, una que insuficiencia. claro. La mamá, en base a todo lo que ustedes le están preguntando, la mamá les dice que sí, que nota que ha pedido unas almohadas más para dormir porque se siente como que le falta el aire por momentos. Y, y también dice que sí, que es verdad que ella nota que a la noche, cuando se acuesta, tiene como los pies hinchados, como que nota los pies hinchados, sí. Y que a la mañana cuando se levanta tiene los ojos hinchados. Hay infecciones virales, profe, de resfriados que pueden producir miocarditis Claro, o sea, y y eso ahí genera una usted, insuficiencia claro, la mamá le cardíaca. dice, usted le preguntan, ¿y esto de cuándo? No, hace como 15 días, más o menos que yo lo noto. Él estuvo resfriado hace como un mes, dice la madre, y nada más. Después siempre fue un niño sano, tiene todas las vacunas, sí, tiene todas las vacunas, tiene todos los controles, tiene todos los controles. No ¿En toma qué? ninguna medicación. No toma ninguna medicación, no toma nada. ¿En qué estarían, en qué piensan ustedes así a grosso modo? ¿En qué empiezan pensando? ¿Qué En una podría llegar a tener? insuficiencia cardíaca. Tal cual, tal cual. Primero en lo que primero que uno debe pensar en que el paciente puede tener una insuficiencia cardíaca, ¿cierto? Tal cual. Una insuficiencia cardíaca. ¿Qué otra cosa, digamos, ese sería como el síndrome general que uno debería pensar? ¿En qué otra cosa pensarían ustedes? Franco estaba pensando en una cardiopatía congénita. Un síndrome nefrótico también pensaría por los edemas. O sea, no Sí, sería tan grosero, si no me iría a pensar algo pulmonar, algún edema pulmonar, algo que haga que ujú, baje la saturación de oxígeno y que se canse cuando juegue, o algún un proceso infeccioso pulmonar también haría que disminuya mucho de peso el niño, que no tenga ganas de comer, que tenga ujú, disnea. tal cual, tal cual. O sea, uno debería pensar en una insuficiencia cardíaca, podría pensar en algo respiratorio, como dice Franco, en algo respiratorio, claramente uno puede pensar ante este paciente, y uno debería pensar en alguna cardiopatía congénita también. ¿En qué cardiopatía congénita, por ejemplo, uno podría pensar que se esté descompensando a esta edad y que no haya tenido diagnóstico previo, digamos, ¿no? Una, ¿Una CIP? No, no sé. Una coartación de aorta. Podría ser, Ah, tranquilamente, podría ser una coartación de aorta que se está coartando más de lo habitual. El chico empezó a crecer, se empezó a elongar la aorta, la zona de coartación se empezó a hacer más estrecha y el paciente está empezando a tener un síndrome de bajo gasto, digamos, ¿no? Podría ser, podría ser tranquilamente. profe, tendría que pero la tomarle la coartación presión. podría estar 10 años. Sí, tranquilamente. Piensen ustedes que hay pacientes con coartación de aorta que se diagnostican en la edad adulta, ¿no? Que son asintomáticos hasta la edad adulta, ¿no? No es obviamente no es lo habitual ni es lo más común, pero puede ocurrir, digamos, ¿no? O sea, una de las causas de hipertensión arterial en el adulto joven
es la coartación de aorta, ¿no? Uno la debería, en un adulto joven, lo debería pensar, digamos, ¿no? Y debería buscarla, digamos, como complicación. Así que bueno, o sea que ustedes están pensando en una insuficiencia cardíaca como principal diagnóstico y como otros diagnósticos ¿Un diferenciales. derrame pericárdico? Sí, tal cual, sí, Bueno, sí, tal que cual. comprima la bomba. Tal cual, o sea, un derrame pericárdico que le esté provocando un bajo gasto cardíaco, ¿no es cierto? Sería un taponamiento cardíaco, digamos. Y más, digamos, todavía no llegaría al taponamiento, ¿no es cierto? Porque el taponamiento cardíaco significa una emergencia cardíaca con shock, ¿no es Estaría en cierto? shock. Claro, el paciente con taponamiento cardíaco está en shock, pero un paciente con un derrame pericárdico grande podría tranquilamente estar con esta evolución, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿por qué podría tener un derrame pericárdico este paciente? Por ¿Cuál una podría endocarditis ser? infecciosa, por ejemplo. ¿Por qué? No sé, capaz que digo cualquiera, pero una endocarditis infecciosa puede llegar a un derrame pericárdico. Pero ¿una endocarditis, una miocarditis o una pericarditis? En realidad, yo sé que la endocarditis infecciosa como complicación te puede dar un derrame pericárdico. ¿De qué estamos Claro. hablando? ¿De derrame pericárdico o no? Sí, pero la endocarditis te va a dar un derrame pericárdico cuando ya el paciente está en una Evolucionado. insuficiencia, claro, ya está en una anasarca, digamos, ¿no? O sea, como componente de la anasarca te la va a dar, digamos, ¿no? Pero un derrame pericárdico solo, o sea, un paciente que se La descompensa. pericarditis en Claro, sí, proceso de una infección pericarditis. también. Una pericarditis infecciosa, claramente También. puede ser una pericarditis infecciosa, ¿no? Una pericarditis infecciosa, sí. Porque si yo tuviera una endocarditis, lo más probable es que tenga una policerositis, digamos, o sea, tenga derrame pericárdico, derrame pleural, ascitis, o sea, ya tenga todos los componentes de la policerositis, ¿no? Tranquilamente lo puede tener, ¿no es cierto? Pero este paciente podría tener un derrame pericárdico por una pericarditis infecciosa, ¿no? Eh, ¿Y qué otra cosa podría tener? O sea, que ustedes decían, ¿y la insuficiencia cardíaca por qué la llevan? ¿Por el lado de la cardiopatía congénita o por qué otro lado? ¿Por qué otra causa podríamos tener en este paciente una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Que es lo que estamos pensando, digamos. ¿Y no puede ser Puede por tener este un mismo proceso infeccioso que usted dijo? Tal cual, tal cual. ¿Y cuál es la causa más común de infecciosa que produce insuficiencia cardíaca congestiva en niños? Claro, la causa infecciosa más común es la causa viral, ¿no es cierto? Dentro de la causa viral, o sea, la miocarditis, ¿no? O sea, que este paciente podría tener una miocarditis postinfecciosa o una miocarditis infecciosa, ¿no? Profe, Sí, dale. en este paciente podemos pensar en una anemia severa igual, como diferencial. Sí, también, Bien. ¿por qué motivo podría tener este paciente? O sea, este paciente tiene una insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Casi seguro Sí. tiene una insuficiencia cardíaca. Entonces, dentro de las causas de insuficiencia cardíaca, uno pensaría en causas propias del corazón, digamos, o sea, estamos hablando de cardiopatías congénitas o miocarditis, pericarditis o endocarditis, infecciosa o posinfecciosa, ¿no? Porque acuérdense ustedes que muchos virus, muchos complejos antígeno-anticuerpos virales producen reacciones inmunológicas que desencadenan procesos inflamatorios a nivel miocárdico o endocárdico, ¿no? Entonces podría ser una infección provocada, por ejemplo, lo que ustedes planteaban por un Coxsackie, por un hecho, por un enterovirus cualquiera, sobre todo Coxsackie, hecho y Coxsackie no son los más comunes, pero podría ser otro, podría ser un citomegalovirus, por ejemplo, tranquilamente, o podría ser un parvovirus B19, tranquilamente, digamos, ¿no? El parvovirus B19 nos va a producir un cuadro respiratorio banal a nosotros y después nos va a desencadenar una miocarditis infecciosa, ¿no? Y el paciente va a debutar con una insuficiencia cardíaca, ¿no? Eso podría ser también, ¿no? La otra que ustedes plantean podría ser una anemia, ¿no es cierto? ¿Y por qué motivo este paciente podría tener, por ejemplo, una anemia que lo lleve a la insuficiencia cardíaca?
de casi aguda, ¿no? Porque tiene muy poquitos días de evolución. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué causas se le ocurre? ¿Qué causas de anemia podrían producir este cuadro? Y tan aguda pensás en una hemorragia. Ujú. No pareciera ser el caso, la madre te dice, no, no se golpeó nunca, no tuvo moretones, no tiene nada. ¿Una talasemia? Podría ser una talasemia, ¿qué otra? O que esté tomando algún fármaco que le haga toxicidad. Sí, tal cual, Sí, sí. o que el proceso infeccioso tenga varias semanas y haya mayor destrucción de glóbulos rojos, pues si hace 2 semanas viene con aumento de la inflamación. Eso es un poco más raro porque vos pensás que para que una anemia te produzca una insuficiencia cardíaca, Gabriel pregunta una baja ingesta de hierro, para que un déficit de hierro les produzca una anemia, o sea, este paciente debería tener un hematocrito para tener una insuficiencia cardíaca por anemia, debería tener un hematocrito de 7, 8, qué sé yo, 10. Para tener un hematocrito una anemia tan severa, que le produzca una insuficiencia cardíaca, no debería ser, por ejemplo, en la deficiencia de hierro te va a producir una anemia no tan severa, nunca jamás, ¿no es cierto? Lo que ustedes plantean, una pérdida aguda de sangre, sí, por ejemplo, una fractura de fémur, un trauma de abdomen que te produce una ruptura de vaso, por ejemplo, te puede producir una anemia muy severa, ¿no es cierto? Pero es mucho más raro, digamos, ¿no? Pero ya sería la insuficiencia, sería más por hipovolemia más que por anemia, igual en Tal ese cual, caso. tal cual, tal cual, tal cual. Por eso que yo les digo, para tener una anemia tan severa, digamos, uno debería pensar en otras cosas, ¿no es cierto? Debería ¿Una pensar, leucemia, por ejemplo? ¿cómo? ¿Una leucemia? Exactamente, yo los quería llevar por ese lado. Piensen en una leucemia, siempre piénsenla, ¿no? Más a esta edad, a los 10 años piensen en una leucemia, digamos, ¿no? Y está perfecto pensarlo, digamos, está perfecto pensar que podría ser una anemia y que hay que estudiarle, digamos, hay que hacerle un hemograma a este paciente, ¿no es cierto? Acá Elías pone claro, exactamente, tal cual. Sí. Elías plantea un Yu, es un chico grande para Yu, pero uno lo debería tener, lo debería pensar, digamos. Está bien, perfecto. Así que están re bien orientados, digamos, ¿no? O sea, este paciente tiene una insuficiencia cardíaca congestiva para nosotros. Alguien de ustedes dijo lo interno, obviamente, no hay ninguna duda de que ese paciente lo voy a internar. Esa es el planteo, ¿no es cierto? O sea, uno lo que le tiene que decir a la madre es, mira, mamá, tenemos que internar a tu nene porque lo tenemos que estudiar. Tenemos que ver por qué motivo está teniendo estos síntomas. Probablemente sean por una insuficiencia del corazón, que hay un montón de causas por las cuales su corazoncito puede estar fallando y necesitamos internarlo, ¿no es cierto? O sea que a este bebé, a este niño lo van a mandar a internar perfectamente, perfecto, totalmente de acuerdo con ustedes. Supónganse que ustedes son los mismos médicos que están en la internación, así que llaman por teléfono, le avisan a la enfermera, le dicen, te mando un nene para internar, anda internándolo, haciéndole los papeles, qué sé yo, y anda internándolo, que yo termino el consultorio y voy. Terminan el consultorio y van a la sala de internación. ¿Qué harían con este nene? Dicen, bueno, que lo vea el pediatra y que lo vea el cardiólogo. El pediatra y el cardiólogo se fueron a pescar, justo es viernes, y están ustedes hasta el lunes, no van a volver. Entonces, ¿qué harían ustedes de entrada con este chico? ¿Qué le pedirían? ¿Qué harían? Pensando en que Una tiene una insuficiencia cardíaca, ¿no? placa de tórax. Placa de tórax, perfecto, sí. ¿Qué esperan encontrar en la placa de tórax? Y eventualmente Una puede tener un aumento del índice cardiotorácico. Perfecto. ¿Cuál es el índice cardiotorácico normal a esta edad? ¿Menor a 0,5? 0,55. Claro, exactamente. 0,5, 0,55. O sea que si el paciente tiene un índice cardiotorácico de 0,6, 0,7, estamos en problema. ¿Qué otra cosa esperan encontrar en la placa de tórax? Y si hay congestión, capaz que, no sé, algún tipo de derrame A ver, pleural.
Si el paciente El tiene edema pulmonar. El edema tal pulmonar. cual, tal cual. Signos de Aumentada la pulmonar, trama Jorge, vascular también. tal cual. Aumento de la trama vascular. Aumento de la trama vascular. ¿Y en qué caso, digamos, ustedes van a pensar en un aumento de la trama vascular? ¿En una insuficiencia cardíaca izquierda, derecha? Izquierda. Izquierda, sí. ¿Por qué? Porque Porque aumenta la presión a aumenta, nivel retrógrado y eso genera la hipertensión pulmonar. Está bien, claro, perfecto. aumenta en el ventrículo izquierdo, consecuentemente en la aurícula izquierda y ahí en la trama de los pulmones. Y hay aumento de la trama vascular también por redistribución de flujo, porque si Tal- abajo tenemos más edema, se Tal van cual. a Tal cual. perfundir más los Tal cual. ápices. Tal cual. Y si ustedes tuvieran una insuficiencia cardíaca a predominio derecho, ¿qué signos o síntomas esperan encontrar? Hepatomegalia, seguro. Ingurgitación yugular, Exactamente. hepatomegalia, fascitis puede Exactamente. haber. Muy bien. Y si fuera global la insuficiencia cardíaca, encontrarían todo eso, ¿no es cierto? Encontrarían hepatomegalia, ingurgitación yugular y signos de edema pulmonar, ¿no es cierto? ¿Qué van a ocultar en el edema pulmonar? Rales crepitantes. Rales crepitantes, más que crepitantes, subcrepitantes, sobre todo a Ah. predominio de las bases, ¿no? O sea, de las áreas de clive, ¿no? Sobre todo a predominio de las áreas de clive. Perfecto, muy bien. Entonces le pedirían una placa de tórax, le pedirían laboratorio. Sí, Las troponinas. Tal cual. sí. ¿Qué laboratorios le pedirían? Troponinas, ¿qué más? Si sospechamos insuficiencia cardíaca derecha, podemos pedir un hepatograma para ver las enzimas. Ujú. ¿Qué más? El hemograma también. Tal cual, el hemograma, porque estamos pensando en algo infeccioso también. ¿Qué más le Función pedirían? renal. Tal La, cual. la LDH sirve pedirla en este caso. ¿Bases? Sí, se puede pedir la LDH si yo estoy pensando en un proceso mieloproliferativo, podemos pedir la LDH, ¿no? Acuérdense que la LDH va a aumentar en los procesos mieloproliferativos, entonces por ahí a lo mejor uno lo tiene que, digamos, si lo estoy sospechando, lo puedo pedir, sí, tal cual. ¿Qué más le pedirían? Sí, tal cual. Sí. Sí, pero paren que se están olvidando de algo importante. Me La pidieron glucemia también. sí, me pidieron hemograma, función renal, función hepática, troponinas, LDH. ¿Qué más le pedirían a este paciente que está con una insuficiencia cardíaca congestiva aguda? Gases. Y unos gases arteriales. Tal cual. Gases y medio interno. No se olviden de los gases y el medio interno. O sea, puede tener, por ejemplo, una hiperpotasemia o puede tener una hipopotasemia, puede tener una hipocalcemia o una hipercalcemia, puede tener cualquier trastorno del medio interno, digamos, ¿no? Y gases, obviamente, ¿no? ¿Qué esperan encontrar en los gases en este paciente? ¿Qué esperan encontrar? Hipercapnia puede ser. O sea, aumento del dióxido de carbono, ¿no? Podría, Es que en si el realidad, ¿de dónde va o sea, cuál es la insuficiencia? ¿Izquierda, derecha, global? Depende, o sea. Depende, pero ¿qué es lo que ustedes esperan encontrar? Digamos, este paciente está en insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Que lo más probable es que sea una insuficiencia cardíaca global, ¿no es cierto? Muchas veces, generalmente las insuficiencias cardíacas postinfecciosas arrancan siendo izquierdas y terminan siendo globales, ¿no es cierto? Acuérdense ustedes que la pared, digamos que el ventrículo izquierdo es el ventrículo predominante en el ser humano, digamos, y es el que aporta la mayor parte de la pared del ventrículo derecho, porque todo lo que es el septum pertenece, digamos, histológicamente al ventrículo izquierdo. Así que solamente el ventrículo derecho tiene su pared libre como propia, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando el ventrículo izquierdo comienza con una falla miocárdica,
consecuentemente, digamos, el ventrículo derecho, si no sale rápido el paciente, el ventrículo derecho va a ir a una insuficiencia cardíaca. Entonces lo más probable es que yo tenga una insuficiencia cardíaca global, ¿no? Entonces, si yo tengo una Profe, insuficiencia... Sí, dale. antes que vaya de vuelta a gases, si es un proceso a nivel pericárdico, afecta a las 4 cavidades, ¿no? Entonces, o sea, sería una insuficiencia cardíaca tanto a nivel derecho como izquierdo. Sí, tal cual. Si yo tengo una pericarditis, ponele, y tengo un derrame pericárdico, lo que voy a tener es un trastorno en el llenado ventricular, en el llenado auricular, porque las aurículas van a estar comprimidas por el pericardio, y voy a tener un trastorno en el llenado ventricular también, y por ende voy a tener un bajo gasto tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, ¿cierto? O sea que ese paciente va a tener una insuficiencia cardíaca global, ¿sí? Y entonces, si yo tengo un ventrículo que está fallando, o sea, que no se está contrayendo de manera adecuada, eso quiere decir que no está eyectando la cantidad de sangre adecuada, ¿no es cierto? O sea que eso es lo que nosotros llamamos bajo gasto, ¿no es cierto? Bajo gasto del ventrículo izquierdo, bajo gasto del ventrículo derecho o bajo gasto biventricular, ¿no es cierto? O sea, el ventrículo no está eyectando la cantidad de sangre que debe eyectar porque su contractilidad está afectada. Entonces, por distintos motivos, por todo esto que estamos hablando. Entonces, la cantidad de sangre, el gasto cardíaco está disminuido. Entonces, al estar disminuido el gasto cardíaco, ¿qué podemos llegar a encontrar en el estado ácido-base? Exactamente, yo iba a eso, iba al trastorno a la acidosis metabólica, ¿sí? O sea, el paciente lo que va a tener básicamente es una acidosis metabólica porque, espere que lo admito a Enzo, una acidosis metabólica porque tiene una hipoperfusión tisular. ¿Y por qué tiene una hipoperfusión tisular? Porque tiene una fracción de eyección insuficiente, ¿sí? Entonces, claramente, el paciente va a tener una acidosis metabólica. Después, si tiene hipoxemia o tiene hipercapnia, va a depender mucho de otros factores, digamos, ¿no es cierto? Pero ¿puede llegar a tenerlo? Sí, puede llegar a tenerlo. Ahora, un paciente que tenga una hipercapnia, una insuficiencia cardíaca, que tenga una hipercapnia, está hecho torta, ¿no? Está muy mal. Pero bueno, ¿lo podría tener? Sí, lo podría tener. Pero lo que uno espera encontrar es acidosis metabólica, ¿no? Y lactacidosis, como ustedes dicen, o sea, aumento del ácido láctico, ¿no? O sea, acidosis metabólica a predominio de la producción periférica de ácido láctico, tal cual. Bien, perfecto. Profe, si este paciente fuese una coartación de aorta, tendría insuficiencia cardíaca dependiendo del estadio, tal vez, pero tendría, por ahí le encontraría una insuficiencia cardíaca a nivel izquierdo, ¿no? Sí, tal cual, porque claro, tal cual, porque este paciente lo que pasa es que la coartación generalmente es del istmo de la aorta, ¿no es cierto? Entonces, se cierra el istmo y el paciente tiene, si bien el ventrículo izquierdo comienza a fallar, pero comienza a fallar porque tiene una sobrecarga de presión, ¿sí? Porque tiene que hacer mucha fuerza para eyectar la sangre ante una aorta que se cierra. Entonces, esa sobrecarga de presión le puede producir al ventrículo un colapso miocárdico, ¿me entiendes? Y el paciente entrar en insuficiencia cardíaca por sobrecarga de presión, ¿sí? No por sobrecarga de volumen, digamos, ¿no? Tal cual, puede ocurrir eso, sí. Bien, perfecto. Entonces lo internan, le hacen todo eso, le hacen placa de tórax, laboratorio. Si está el cardiólogo, obviamente hay que llamarlo inmediatamente al cardiólogo y le tiene que hacer un ecocardio, digamos, y con el ecocardio nosotros vamos a hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva, digamos, ¿no? Y bueno, y ahí vendrá el tratamiento,
en base a lo que nosotros sospechemos o lo que el paciente tenga, pensaremos en el tratamiento, ¿no es cierto? Que podrá ser con dioxina, con diuréticos, con inotrópicos de otro tipo, digamos, o sea, con goteo de inotrópicos, bueno, eso dependerá. Pero lo importante, digamos, es sospechar el diagnóstico y hacer el diagnóstico, ¿no es cierto? Y tal cual ustedes lo dicen, este paciente que no se les vaya a la casa. Eso es fundamental. Internenlo y después vemos, lo tenemos internado y ya cuando está internado somos varios los que lo vemos y qué sé yo, este paciente no se puede ir a la casa. Eso es muy importante. Buenísimo, muy bien. ¿Alguna duda o algo que me quieran preguntar de insuficiencia cardíaca? Acá Elías me pregunta, ¿usted ha hecho pericardiocentesis? Muchísimas, Elías, porque no te olvides que yo soy intensivista y para nosotros una causa muy común de taponamiento cardíaco es el paciente con vía central que hace taponamiento cardíaco por infiltración de la vía central. Hace muy poquito tuvimos las trillizas, ¿se acuerdan de que salieron en las noticias? Sí, sí. Una de las nenas hizo un taponamiento cardíaco por la vía central, ¿sí? Así que nosotros vemos mucho y hacemos pericardiocentesis de emergencia, digamos. O sea, nosotros, el paciente se para en terapia intensiva, se para bruscamente en terapia intensiva, nosotros comenzamos con las medidas de RCP avanzada, el paciente no sale y sospechamos básicamente 3 cosas. Sospechamos neumotórax o hemotórax y neumopericardio o hemopericardio. Entonces muchas veces durante la RCP pinchamos ambos pulmones, ambas pleuras, para buscar líquido o aire, y si eso es negativo, pinchamos el pericardio para buscar líquido o aire, ¿no? Y muchas veces nos encontramos con parenteral o suero o aire en el pericardio. Y eso le salva la vida al paciente, ¿no? Durante la RCP lo hacemos. Sí, hacemos bastante pericardiocentesis. Y a veces lo hacemos guiado por eco. Yo hago ecocardio funcional, a veces lo hago guiado por eco y a veces no. Muchas veces el paciente se para y cuando los compañeros están haciendo la RCP, yo salgo corriendo, voy, busco el eco y traigo y le pongo el eco para ver qué está pasando, y a veces damos con un taponamiento cardíaco y entonces guiado por eco le hacemos la pericardiocentesis. Pero un procedimiento relativamente sencillo, ¿no es cierto? Uno localiza el apéndice sifoides, monta una aguja larga sobre una jeringa y dirige la punción a 45 grados del plano de la piel, dirigido hacia la tetilla del lado izquierdo, ¿sí? Y va ingresando en esa dirección y con esa inclinación, aspirando continuamente. Cuando entra en el pericardio, empieza a salir líquido o aire, lo que tenga. Y si el pericardio no tiene nada, nos metemos en el ventrículo izquierdo y sacamos un chorrazo de sangre y decimos, ah, no, estamos en el ventrículo izquierdo, nos salimos y nos vamos. Más o menos es así. El paciente no tiene nada, pinché el ventrículo izquierdo y muchas veces si lo estamos monitorizando, si tenemos un monitor, vemos la arritmia que producimos cuando pinchamos el miocardio del ventrículo izquierdo, ¿no? Así que bueno, es bastante interesante de ver, digamos. Alguno que le guste la terapia intensiva, si a alguno le gusta la terapia intensiva, ese va a ser su pan de cada día, el día que trabaje en terapia intensiva. Así que bueno. Bueno, ¿alguna otra cosa? ¿Algo que me quieran preguntar o algo? Si no, pasamos al otro caso. Bueno, pasemos al otro caso. El otro es, aquí acude al consultorio una mamá con su hijo de 10 años, no, no. Acude a la consulta una mamá con su hijo de 12 años porque en el control de salud le dijeron que estaba hipertenso. Como antecedente fue prematuro, con bajo peso al nacer y actualmente es un niño obeso y sedentario.
Viene la mamá y dice, mire, yo vengo, ¿por qué viene mamá? Yo vengo porque en el control de salud escolar me dijeron que Pedro está hipertenso. ¿Qué harían ustedes? Y primero habría que hacer la otra toma de tensión arterial, preguntar si había estado sentado, si no había estado jugando al fútbol o corriendo antes de hacer la toma de tensión arterial, o sea, cómo fue el contexto. Ujú. Volver a hacer una toma nuevamente a ver qué valores da. Ujú, ujú. También se puede pedir el mapa. Está. O sea, lo primero que ustedes harían, viene la mamá con ese relato, digamos, ¿no es cierto? Bueno, ustedes repiten la toma de tensión arterial que está descrito, ¿cómo la tomarían? ¿Cómo harían para tomarla? ¿Cuál es la técnica para tomarla? Después hay que preguntarle al paciente si no tomó alguna bebida medio energizante, como mate o algún café o algo así. Hay que esperar unos 5 minutos, mientras tanto se puede ir haciendo la anamnesis, que el paciente esté tranquilo, sentado, relajado, que no esté nervioso. Pasan esos 5 minutos, el paciente sentado, se toma el brazo derecho, se le pone el manguito, y bueno, yo lo que hago es palpar la arteria radial, insuflar hasta que se deje de sentir los latidos, o sea, hasta que se deje de sentir el pulso, y ahí coloco el esteto en el recorrido de la arteria braquial y se empieza a desinflar de 2 milímetros de mercurio por segundo. Claro. ¿Y cuál es el manguito ideal? Cualquier manguito que Sí, tome. decía, no, hay manguitos para la edad. Ajá. Y ¿Cuál sería el manguito ideal? sí, a eso no le di bola en la bibliografía, Bueno, pero eso es re pero lo importante. decía como algo. En pediatría. ¿Tiene que superar el 40%? Ujú. Sí, en pediatría es re importante eso. Sí, sí. Sí, en adultos Sí, no sé. Pero hay como dos técnicas, con el manguito y otra Tal era cual. la no sé qué. Claro, vos tenés la técnica auscultatoria y la técnica oscilométrica, digamos, ¿no? De oscilometría. La técnica de oscilometría no es la técnica ideal en pediatría, la técnica ideal es la auscultatoria, y la técnica de oscilometría es que, no sé si ustedes han visto por ahí a los abuelos, digamos, que compran el aparato de tensión arterial en la farmacia, se lo ponen en el brazo, aprietan un botón y Claro, que es digital, que te larga todo el solo. famoso digital es oscilométrico, digamos, ¿no? Claro, esa es la técnica oscilométrica, que esa no es la ideal porque esa suele sobreestimar la tensión arterial, ¿no es cierto? O sea que un paciente que está hipertenso con esa técnica podría no estarlo en realidad, ¿no es cierto? La técnica ideal, sobre todo en pediatría, es la técnica auscultatoria que consiste, como vos decís, colocar el estetoscopio sobre la arteria braquial y auscultar el latido de la arteria braquial, ¿no es cierto? Esa es la técnica ideal, ¿no es cierto? Y después, bueno, el manguito debe cubrir todo o el mayor, el mayor ancho posible del brazo, y lo que se infla, digamos, debe cubrir por lo menos el 80% de la superficie del brazo, ¿no es cierto? Y debe estar la zona de la arteria radial debe estar tomada por ese manguito que se infla, ¿no es cierto? O sea, que no se debe poner de cualquier manera y en cualquier posición y cualquier manguito, digamos, ¿no? Perfecto. Y dentro de perfecto, le toman la presión de nuevo y qué cosas les interesa saber del interrogatorio, digamos. ¿Les interesa saber algo, ¿Algún no? familiar hipertenso en la familia? ¿Toma alguna medicación? Porque Antecedentes familiares, tal cual. Antecedentes familiares, dentro de los antecedentes familiares, si hay hipertensos arteriales en la familia. ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? Por la herencia, Porque casi puede ser el una 60% de pacientes hipertensos.
Tal 60% cual. de pacientes hipertensos tiene familiares de primer orden Tal hipertensos. cual. Tal cual, perfecto. Por ese motivo, porque la hipertensión arterial es hereditaria, digamos, ¿no? Perfecto. ¿Qué otro, dentro de los antecedentes personales, qué les interesa saber? Bueno, ya El tipo sabemos. de alimentación que tiene, si es ¿Cómo? alta el tipo de alimentación que tiene, si es alta en sodio o muy alta en líquidos, también puede generar un aumento de tensión. ¿Qué más? Claro, por ahí Puede ser que también el IMC del paciente lo podemos pesar, medir. Acuérdense que este fue un prematuro que tuvo Claro. De bajo peso, sí. prematuro de bajo peso. Claro, y eso aumenta el riesgo también. Tal cual, porque acuérdense ustedes que el retardo de crecimiento intrauterino está asociado a alteraciones de la angiogénesis, ¿no es cierto? De que es altamente probable que este paciente pueda tener trastornos de la angiogénesis y que le produzcan un cuadro hipertensivo de hipertensión arterial. Es mucho más frecuente la hipertensión arterial en los pacientes de bajo peso al nacer que en los pacientes de peso adecuado al nacer, ¿no es cierto? Entonces, es importante preguntarle a la madre si fumó durante el embarazo, si consumió drogas durante el embarazo, por qué motivo el bebé nació prematuro, ¿no es cierto? No es lo mismo una ruptura prematura de membranas que ocasionó un nacimiento prematuro que una mamá que consumió cocaína y eso le desencadenó el nacimiento prematuro, ¿no es cierto? Todos esos son antecedentes de que a mí me van a hablar de trastornos de la angiogénesis, ¿no es cierto? Después, ¿qué otra cosa decían ustedes? Bueno, esto, ¿no es cierto? De si el paciente tiene un síndrome metabólico o no lo tiene. Entonces hay que ver el índice de masa corporal. Está asociado claramente, la hipertensión está asociada claramente a síndromes metabólicos, ¿no es cierto? Está asociada al sedentarismo, o sea, preguntar si juega, si sale a jugar, cuánto juega, si se la pasa todo el día sentado en la Play o en la compu, son factores de riesgo, ¿no es cierto? Acá me dice Elías, es conveniente medirle la TA en los miembros inferiores. Exactamente, acuérdense ustedes que lo que charlábamos hoy, yo le puedo repetir la medición de la TA en un brazo. Si esa medición me da que el paciente está hipertenso, yo debería medirle la presión arterial en los dos brazos y en una pierna, ¿sí? Porque justamente acá me dice para no comerme una coartación, claramente, por eso, o sea, lo primero que yo voy a hacer es le mido la presión en un brazo. Si la presión en ese brazo me da que el paciente realmente está hipertenso, hay que medirle la presión en 3 miembros, por lo menos en 3 miembros, siempre en 3 miembros, ¿no? Y si es un bebé chiquitito, si es un lactante, la tensión arterial la medimos en los 4 miembros, ¿no? Para estar seguro. Y después promediamos y cuál es el valor de tensión arterial que tiene el paciente, el promedio de todas ellas, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, todos esos antecedentes nos van a interesar, ¿no es cierto? Bueno, y acuérdense ustedes que ¿cuáles serían las causas más comunes de hipertensión arterial en niños? En los niños Para esa son edad no principalmente estaba secundarias. Tal cual. O sea, acuérdense ustedes que cuanto más pequeño el niño, más probable que la hipertensión arterial sea secundaria. Cuanto más grande el niño, más probable que la hipertensión arterial sea esencial, ¿no es cierto? Claro. O sea que tiene una relación, las causas de hipertensión arterial tienen una relación inversa con la edad, ¿sí? Cuanto más chiquitito, más probable que yo le encuentre una causa orgánica de hipertensión arterial, ¿no es cierto? Pero uno debería buscar causas orgánicas de hipertensión arterial. ¿Qué causas orgánicas ustedes piensan que podrían buscar de hipertensión arterial? Bueno, la coartación de la aorta que está Las cardiopatías en general, sobre todo la coartación de la aorta, ¿no es cierto? Sí, tal cual. ¿Qué otras? La estenosis de la arteria renal. La estenosis de la arteria renal. La estenosis de la arteria renal, piénsenla. ¿Qué les va a producir la estenosis de la arteria renal? ¿Por qué va a producir hipertensión? ¿Por qué va a producir hipertensión? ¿Por la renina-angiotensina-aldosterona? ¿Qué? ¿Por el sistema renina-angiotensina-aldosterona?
¿Qué hace? Por ejemplo, ¿Qué hace la estenosis de la arteria renal Porque sobre tenemos disminución del flujo sanguíneo renal, disminuye la tasa de filtración, y bueno, de ahí secundariamente podemos tener activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona con retención de hidrosalina. Muy bien, perfecto, tal cual, eso es. O sea que tranquilamente una estenosis de la arteria renal. ¿Y por qué motivo el paciente podría tener una estenosis de la arteria renal? Puede ser una fibrodisplasia. Sí, sí. O sea, Algo piensen proteico, en digamos. causas extrínsecas o causas intrínsecas, ¿no es cierto? Causas propias de la arteria renal, ¿no es cierto? Y dentro de las causas, o sea, patología propia de la arteria renal, ¿no es cierto? Una arteria renal displásica, bla, 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 bla. O piensen en una causa extrínseca también, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, un paciente que tenga un linfoma de Hodgkin, pueden los ganglios estar comprimiendo la arteria renal y estar desencadenando un síndrome de renina-angiotensina-aldosterona. Y la manifestación clínica de la enfermedad puede ser la hipertensión arterial, ¿me entienden? O sea, piensen siempre en que la obstrucción de la arteria renal puede estar provocada por una causa extrínseca, digamos, ¿no? Tenerla en cuenta, digamos, ¿no? Aneurisma de aorta, tal cual. Pensar en un aneurisma de aorta también, ¿no? Podría tenerlo, sí, tal cual. Sobre todo este paciente que fue un prematuro. Entonces, ¿qué le preguntarían ustedes, pensando en un aneurisma de aorta, qué le preguntarían a la madre de este paciente? ¿Por los Pensando, soplos? no, pensando, Gabriel pone aneurisma de aorta abdominal, sí, tal cual. ¿Qué le No, preguntarías vos, Gabriel, a la madre de este paciente? Pensando en un aneurisma de aorta, ¿no? Vos decís, uy, ¿no será un aneurisma de aorta? Y puede ser. ¿Qué le preguntás a la madre? No, otra cosa. Fue un prematuro. No, otra cosa. Me pone si tiene colagenopatía, se ha hecho menos pipí. No, yo me refiero como antecedente de el aneurisma de aorta. Siendo un prematuro, si le canalizamos los vasos umbilicales. Porque acuérdense ustedes que las arterias umbilicales son ramas de la arteria ilíaca y que nosotros, los neonatólogos, les canalizamos frecuentemente a los pacientes prematuros las arterias umbilicales para, les canalizamos las arterias umbilicales para monitorearle la TA invasiva durante la internación, durante los primeros días en que están críticamente enfermos y para obtener muestras de laboratorio, ¿no es cierto? Y el catéter ingresa por la arteria umbilical, va hacia la arteria ilíaca y de ahí sube por la aorta y generalmente nosotros lo localizamos al catéter, la punta del catéter la localizamos en la aorta descendente. Y puede ocurrir que el paciente tenga un trauma del endotelio de la aorta por el catéter y eso con el correr de los años termine desencadenando un aneurisma de aorta. Entonces uno le debería preguntar, ¿lo canalizaron en el ombliguito cuando fue bebé? Sí, bueno, eso es un dato re positivo a tener en cuenta, ¿no? Sí, perfecto, muy bien. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra cosa qué se les ocurre? ¿Qué le pedirían? ¿Qué laboratorio? ¿Qué le pedirían a este niño, digamos, que ya tiene el diagnóstico de hipertensión arterial? Hay que descartar Más raro daño de podría ser órgano blanco. Tal cual. Entonces, ¿qué le pedirían? ¿Función renal? ¿Le pedirían? Función renal, función hepática, fondo de ojo, exactamente, sí, tal cual. ¿Qué más le pedirían? ¿Un ecocardio podría ser? Un ecocardio, sí, tal cual, porque necesitamos ver qué tal está su función cardíaca, ¿no? Porque nosotros necesitamos descartar lesión de órgano blanco, ¿no? Que un órgano blanco es el corazón, otro órgano blanco es el riñón, otro órgano blanco es la retina, exactamente. ¿Qué más le pedirían?
¿Doppler de vaso de cuello se pide Digamos, en pediatría? Si vos tenés una sospecha, le podés llegar a pedir, pero, por ejemplo, ¿en qué caso le pedirías, por ejemplo, a este prematuro? Volvemos a lo mismo. Si la madre te dice que tuvo vías en el cuello, por ejemplo, vías centrales en el cuello, por ejemplo, ¿no? Le pediríamos un Doppler de arteria aorta, de aorta abdominal, si estamos sospechando claro. Acá Elías me dice descartar un síndrome nefrítico, lo mismo, obviamente, descartar un síndrome nefrítico porque puede ser que esté cursando con hipertensión arterial, tal cual. Bien, perfecto. Todo eso le harían y comenzaríamos, lo estudiamos, le podemos hacer ecocardio también y placa de tórax y arrancaría con un tratamiento suponiendo que el paciente tiene una hipertensión que no es secundaria, digamos, o sea que no tenemos una causa para tratarla, comenzaríamos con algún tratamiento antihipertensivo, ¿no es cierto? Dentro de los antihipertensivos, ¿cuáles les gustaría ponerle? ¿Qué le pondrían? Un paciente que tiene una hipertensión esencial, ¿no es cierto? O sea, no encontramos una causa. ¿Qué antihipertensivo le gustaría ponerle? ¿Algún IECA o ARA2, porque son nefroprotectores y cardioprotectores, podría ser? Sí, tal cual. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Un IECA yo le podría poner o un ARA2, como decís vos, tal cual. ¿Qué otro antihipertensivo podríamos llegar a utilizar? Bueno, tenemos también los betabloqueantes. Puede ser algún diurético, la tiazida. Dentro de los diuréticos, ¿cuál? ¿Qué? ¿Qué decías, Emanuel? Algún bloqueante de los canales de calcio, tal cual, amlodipina, por ejemplo, ¿no? Algún bloqueante de los canales de calcio. Pero bueno, tal cual lo que ustedes dicen, o sea, nosotros le podríamos poner un inhibidor de la enzima convertidora o un antagonista del receptor de la enzima convertidora, ¿no es cierto? O sea, cualquiera de los dos, digamos, ¿no? Podría ser la droga de elección, digamos, ¿no? Para empezar. También podríamos pensar en un bloqueante de los canales de calcio, y si pensamos en un diurético, pensar en la hidroclorotiazida, ¿cierto? Como diurético. Bien, perfecto, muy bien. Y acordarse, digamos, de que la hipertensión arterial es una patología frecuente en pediatría que está subdiagnosticada, ¿no es cierto? O sea, en general los pediatras tienden a pensar poco en la hipertensión arterial de los pacientes, digamos, ¿no? Y entonces, si a alguno de ustedes les toca atender niños, acuérdense siempre de que los niños pueden estar hipertensos y que muchas veces el diagnóstico se retrasa porque nosotros no pensamos en el diagnóstico, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta, digamos, ¿no? Sí, además del tratamiento farmacológico, el no farmacológico, que es intentar de que todo el núcleo familiar, toda la familia cambie el estilo de vida, porque un niño es muy difícil que lo haga solo, o casi imposible, entonces no comer papas fritas, no comer gaseosa, hacer comidas con más verduras, fruta, elaborar las cosas, ejercicio. Tal cual. O sea, hay que tratar de... No, tal cual. No, pero si vos tenés, claro, pero si vos tenés una causa de la hipertensión arterial, digamos, el tratamiento es de la causa, ¿no es cierto? Estamos hablando del tratamiento de la hipertensión esencial. Si vos tenés una causa, el tratamiento es la causa, ¿no? Tal cual. Uno podría tratar de ponerle algún antihipertensivo, sobre todo si el paciente está muy hipertenso, pero el tratamiento es de la causa, digamos, ¿no? Tal cual, tal cual. Bien, buenísimo. Bueno, ¿alguna duda, algo que me quieran preguntar, algo que les quedó en el tintero? Profe, sí. Hoy teníamos una duda con Eve ahí en Heller de tetralogía de Fallot sobre
El falot rosado. Sí. Eve, ¿estás? Sí, acá estoy. Ya lo resolvimos igual la duda, pero Bien. principalmente había entendido mal su explicación del viernes. Creí que el rosado no había acabamiento de la aorta, sino que, digamos, estaba localizada normal en el ventrículo izquierdo, entonces no entendía cómo se generaba, digamos, cómo era la fisiopatología, digamos. Entonces, espere que lo voy a buscar porque ahora... entonces buscamos en un libro y decía que la rosada era porque la estenosis era ligera. Entonces no impedía que haya, digamos, cierto grado de ese cortocircuito. Tal cual. Vos pensá lo siguiente, cuando vos tenés una estenosis pulmonar severa, ¿sí? La sangre del ventrículo derecho va a tener obstrucción, no va a poder salir del ventrículo derecho porque la arteria pulmonar está obstruida. Entonces, ¿qué hace la sangre? Busca una manera de salir. Y la manera de salir es a través de la CIB y a través de la aorta. Entonces, el paciente va a estar mucho más cianótico cuanto más obstructiva sea el tracto de salida del ventrículo derecho. Si yo tengo una obstrucción, el tracto de salida del ventrículo derecho no está tan obstruido, la sangre va a salir libremente y entonces la mezcla en la C y B va a ser menor, digamos. ¿No? Entonces, cuanto más obstructivo sea el ventrículo derecho, mayor va a ser la cianosis del paciente, básicamente. Tal cual, bien. Porque lo que había entendido, como que pensé que había como una alteración, o sea, como una malformación, o sea, como otro tipo de fenotipo, no sé cómo explicarlo. Te entiendo. Es que sí, sí, porque a veces, sobre todo, nosotros hablamos, por ejemplo, lo vas a escuchar vos, que nosotros decimos falot extremo. El falot extremo en realidad es una atresia pulmonar con CIB y cabalgamiento de la aorta sobre la CIB. Y eso a nosotros le llamamos falot extremo porque el paciente en realidad no tiene una estenosis pulmonar o una estenosis subpulmonar, porque el falot se caracteriza por una estenosis subpulmonar, ¿no es cierto? Una estenosis del infundíbulo y no una estenosis valvular. Pero a veces pacientes tienen estenosis o atresia pulmonar y no tienen nada en el infundíbulo, y nosotros le llamamos falot extremo. Y en realidad no es un falote extremo, digamos. Le decimos falote extremo porque fisiopatológicamente se comportan como un falot, pero son en realidad atresia pulmonar con CIB. Entonces es otra la fisiopatología, digamos. Ese paciente está completamente cianótico porque la mezcla es total, ¿no es cierto? O sea, toda la sangre que ingresa al ventrículo derecho pasa al ventrículo izquierdo porque hay una atresia pulmonar, y del ventrículo izquierdo toda la sangre mezclada, 100% mezclada, pasa a la aorta. Y de ahí, por el ductus, va a pasar sangre de la aorta, va a pasar a la arteria pulmonar a través del ductus. Y de ahí va a ir a los pulmones, ¿me entendés? O sea que la mezcla en el ventrículo izquierdo va a ser 100%, por lo tanto la sangre que va a tener el paciente a nivel periférico va a ser mezcla 100%, o sea que la saturación que yo espero de ese paciente como normal es de 75, 80%, no más que eso, ¿me entendés? Y bien, pero el ductus siempre, o sea, ¿va a estar abierto? En ese caso sí, es la única posibilidad de vida del paciente, porque no hay... que lo genera el propio corazón, como Tal que cual, lo permea. no, le vamos a poner prostaglandina. A ese paciente nosotros le vamos a poner prostaglandina y no lo vamos a dejar que se cierre el ductus, porque si se cierra el ductus, el paciente se muere porque no tiene flujo pulmonar. Tiene cero flujo pulmonar. Entonces la única posibilidad de flujo pulmonar es a través del ductus. Está bien. Pero sería un faloc extremo, no en un faloc... Ese es el que ustedes, yo les cuento, ese ustedes lo van a escuchar, nos van a escuchar a nosotros hablar, no, este paciente tiene un falote extremo. En realidad,
es una atresia pulmonar con CIB, es una atresia pulmonar con CIB. La mayoría de las atresias pulmonares con CIB, nosotros le decimos falot extremo, que en realidad, si vos te pones a fino en la anatomía, no es un falot, es una atresia pulmonar con CIB. Pero se comporta como un falot, extremo, ¿no? Se comporta como un falot completamente cianótico, ¿viste? Anatómicamente es diferente, pero fisiopatológicamente es similar. Por eso nosotros le decimos falot extremo. Eso le estaba contando, digamos. Es un paciente que no es un falot, ¿sí? Bien, perfecto. Pero el falot rosado es el falot que tiene, que no tiene, que sería el otro extremo de este paciente, ¿no? Este tiene una atresia pulmonar. El otro no tiene atresia pulmonar, tiene una estenosis leve del infundíbulo, tranquilo, y tiene una aorta, una buena aorta, que está drenando bien del ventrículo izquierdo. Entonces ese paciente está rosado la mayor parte del tiempo. Cuando el paciente llora y se pone loco y empieza las patadas y qué sé yo, se le cierra el infundíbulo porque aumenta la frecuencia cardíaca y se pone cianótico. Pero después lo calmamos y se vuelve a poner rosado porque el infundíbulo afloja y la sangre fluye libremente hacia el ventrículo, hacia el pulmón, hacia la arteria pulmonar, ¿no? Entonces mejora la saturación, digamos, ¿no? Obviamente el falot rosado no va a saturar 99%, obviamente, va a saturar 90% o 88%, pero va a estar rosado. Claro. Porque acuérdense ustedes que un paciente se comienza a ver cianótico cuando satura menos de 85%. De que un paciente que satura 90 está cianótico, claramente, o sea, está hipoxémico, claramente, ¿no? Porque ninguno de nosotros debería saturar 90%. O sea que ese paciente está hipoxémico, pero no está cianótico, porque con 90 nos alcanza a nosotros, los humanos, para estar rosados. ¿Me entienden? Y le hacen ustedes a ese paciente, le hacen un estado ácido base y va a tener una PaO2 de 60. Entonces van a decir, está hipoxémico, porque 60 no es normal en cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? Pero sin embargo le alcanza para saturar 90. Satura 90, no se ve cianótico. ¿Sí? Bien, gracias. Bueno, chicos, ¿algo más? Bueno, les vuelvo a repetir, estudien y cualquier cosa me consultan, no hay problema. Muchas gracias, Gracias, Doc. profe. Listo, chau, chau. Gracias, profe. Chao.